Buenos días, somos el grupo de Tomás Torres, Andrés de la Cruz, Jorge Vitrago y Francisco Mosquera, y vamos a presentar la tensión entre la iglesia y la democracia. Vamos a comenzar con una introducción y una contextualización. Y luego seguiremos con un marco conceptual, plantearemos nuestra hipótesis, analizaremos los casos empíricos y a partir de ellos sacaremos nuestras conclusiones. Empezando con la contextualización que permea esta problemática en la actualidad, los jóvenes colombianos nos estamos empezando a preguntar hacia dónde está yendo la democracia en nuestro contexto actual. Y con esto ponemos en duda si la sociedad en la que vivimos está moderna, como lo pueden plantear algunos apartados de nuestra Constitución. Una de las principales razones por las que nos planteamos esta pregunta es por el papel que desempeña la Iglesia en el manejo del país, si ésta influye o no en que Colombia sea un país democráticamente estable. Antes de comenzar con nuestro análisis, quisiéramos mencionar un par de conceptos centrales para dentro de nuestro trabajo. El primero es el concepto de religión, el cual definimos como un tipo de creencia, teniendo en cuenta el concepto de creencia como una idea o pensamiento que se asume como verdadero, que se diferencia de la ciencia y el conocimiento cotidiano, debido a que la religión considera sus conocimientos como un referente del sentido moral, de lo que es bueno o malo y de lo que se debe o no hacer. Plantea sus ideas como incuestionables y extensas a juicio, y a su vez las diferenciamos entre las religiones abrámicas y las religiones dármicas. Las religiones abrámicas, o las que siguen fielmente algún manuscrito sagrado, como las religiones judío-cristianas y el Islam, por ejemplo, y las religiones dármicas, como por ejemplo el hinduismo, que no tienen tan en cuenta los manifiestos principales de sus religiones. El segundo concepto del que quisiéramos hablar es el concepto de Estado, el cual definimos como una institución de control separada del mercado y la cultura, debido a que el Estado ejerce el dominio legítimo de la fuerza, opera dentro de un territorio determinado y necesita ser regulado por algún organismo para poder funcionar adecuadamente. Nos quisiéramos centrar un momento en esta, debido a que el mercado, la cultura se regula a sí misma, y el mercado, mientras se tiene la idea de que mientras menor intervención externa tenga, puede fluir de mejor manera. En relación a nuestro trabajo, definimos los tipos de Estado respecto a la influencia que tiene la religión en ellos: el Estado escéptico, el Estado confesional, el Estado laico, el Estado ateo y el Estado agnóstico, de los cuales vamos a hablar más adelante. Primero vamos a hablar del estado escéptico, el cual es un tipo de estado que se diferencia del estado agnóstico, el estado laico, el estado ateo y el estado confesional, puesto que afirma que no hay una verdad absoluta y se queda ahí, se queda en una indeterminación acerca de la religión. Y también vamos a definir el estado agnóstico, que es otro tipo de estado que se diferencia del estado escéptico, del estado laico, del estado ateo y del estado confesional, en que, como se basa en la doctrina del agnosticismo, niega la posibilidad de creer en una religión mediante la invalidez lógica que da una indeterminación de la existencia de un Dios cualquiera. También vamos a definir el estado confesional. El estado confesional es un tipo de estado que se rige bajo los preceptos de una religión específica y se consagra a la deidad que en este caso vaya a consagrarse. En la mayoría de los casos, la religión que se ve sujeta al Estado también es establecida como una religión única. Por otro lado, también vamos a definir el Estado laico. El Estado laico es un Estado que es independiente a cualquier organización religiosa. El Estado laico no ofrece apoyo o oposición a cualquier religión. Es neutral en materia de religión. También también vamos a definir un Estado ateo. Un Estado ateo es un Estado que es antiteísta, o sea, promueve el ateísmo y suele inclinarse al anticleralismo. Listo, vamos a hablar de democracia y diversidad. Para que una democracia sea real y no sea de nombre, debe recoger la pluralidad de cosmovisiones, ideologías y sistemas de valores de la colectividad, de la sociedad.
Esta pluralidad es nutritiva para la sociedad y la democracia, puesto que la diversidad es un factor determinante para el establecimiento de una libertad. Según Kant, es indispensable para el establecimiento de una democracia. También, ninguna mayoría social o ningún individuo pueden vulnerar esta pluralidad. Por otro lado, una democracia real debe saber reconocer que la religión no está únicamente presente en el ámbito privado, puesto que la religión forma parte de la realidad personal y social del ser humano. Así, negar esto sería negar la misma realidad humana. Ahora vamos a plantear una hipótesis. Nuestra hipótesis es que una alta influencia religiosa en un Estado lleva a que este último sea más autoritario y que favorezca menos procesos de participación democrática y de los derechos de las minorías. Vamos a empezar hablando de los estados confesionales y pues ellos con respecto a la democracia. Nosotros estamos poniendo un ejemplo de estado confesional y en este caso sería Irán. Irán es un estado consagrado del Islam, que es más que un estado democrático, es una teocracia islámica, con elementos de democracia. La constitución de política de Irán tiene como eje angular los preceptos de Dios y sus mandamientos. Asimismo, estos preceptos atraviesan todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. En Irán hay una fuerte represión tanto por parte del Estado como de las mayorías sociales islámicas hacia las minorías religiosas y étnicas. Otro caso de estado confesional sería Inglaterra, en donde, como citando un artículo que dice, en Inglaterra, Holanda, Suecia, Noruega y Dinamarca, por ejemplo, hay una religión oficial del Estado establecida en las respectivas constituciones y recibe el apoyo financiero del Estado. Entonces, profundizando en esto, Inglaterra es confesionalmente anglicana, donde el poder se centra en la reina, y el anglicanismo, con origen en el país, con origen en el país ya hablado, se refiere a comunidades religiosas que basan su formación de adoración y experiencia de la fe en la Iglesia de Inglaterra. La mayor diferencia entre la Iglesia de Inglaterra y la católica resulta por la objeción anglicana al modelo vertical y centralizado del papado romano, el cual contrasta con la descentralización de la Iglesia anglicana. Los cambios más significativos serían, primero, la eliminación de la obligatoriedad del celibato sacerdotal, entendiendo como celibato sacerdotal la elección voluntaria y libre de no adquirir un vínculo matrimonial y de vivir la continencia sexual por un motivo religioso. La admisión de sacerdocio femenino, que esté solamente aceptado en las diócesis más liberales. Con diócesis nos referimos a el territorio que está bajo la jurisdicción espiritual de un obispo. Y por último, la admisión del matrimonio homosexual. Algunos sectores de la Iglesia anglicana se han permitido un acercamiento al protestantismo, que veremos más adelante. Esto es visible en la adopción de los modelos de predicación carismática del protestantismo, y con eso profundizaremos en la siguiente diapositiva. Desde el siglo XVI, Inglaterra se ha declarado como un estado encomendado a la Iglesia anglicana por orden de Enrique VIII, manteniéndose así por más de 300 años y logrando tener el imperio más extenso de la historia en 1918. Además de un sistema altamente reconocido como uno de los más democráticos y ha tenido una fuerte prosperidad económica. También cabe resaltar que desde 1922 no se acusa a alguien por los delitos de blasfemia o paganismo, los cuales fueron retirados del Código Penal en 2008, por lo que se puede decir que Inglaterra es un estado altamente tolerante con la diferencia religiosa. Ahora, como un ejemplo en la democracia de un Estado laico, es el caso de los Estados Unidos de América, los cuales son considerados como el primer Estado moderno en declararse laico. Con la primera enmienda promulgada en 1791, proclamando, citado de la enmienda, que el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión.
ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Esto ha permitido una teoría de inclusión de minorías religiosas a la conformación del Estado. Esto ha sido algo muy importante en la historia de los Estados Unidos, ya que pese a no ser un país exento de corrupción y de múltiples problemas, los Estados Unidos de América han tenido una democracia muy presente dentro de su política a lo largo del tiempo, siendo que esta incluso es un factor muy importante al momento de patrocinar los procesos presidenciales y electorales de todo tipo, siendo algo muy importante para las personas dentro del país. Bueno, Albania es un claro ejemplo y muy representativo de la relación política contra las iglesias y los cultos religiosos, sobre todo contra la Iglesia Católica, que es la que más, por así decirlo, gobernaba en dicho país. Albania se identifica como un ejemplo de Estado ateo, donde en 1967 se legalizan formalmente por parte del partido todos los cultos religiosos, con el apoyo de una constitución, la del año 1976. Esto los hizo plantearse como el primer país ateo. Para que el partido lograra su objetivo en contra de los cultos religiosos, hubo una fuerte lucha ideológica. Las religiones fueron perdiendo su fuerza poco a poco, mientras que el partido continuaba su lucha sin doblarse. Las religiones fueron perdiendo su libertad e influencia hacia la población. Ocurrieron 23 años donde la lucha ideológica no estaba cesando y al fin y al cabo el golpe fue bastante importante para la construcción de lo que ahora sería Albania. Toca recalcar que esta iniciativa se dio por parte de unos estudiantes de Durres que iniciaron una campaña en contra de las iglesias, que inmediatamente obtuvieron el apoyo del partido. Esto siguió a una invasión de iglesias, sobre todo de la religión católica, aunque estas se opusieran a ese cambio. Vamos a continuar con un ejemplo de un estado que se secularizó a mediados del siglo XX. Colombia atravesó un proceso de laicismo en sus instituciones desde mediados de 1970, con la formalización de conciencias y la posibilidad de las instituciones educativas experimentales de independizarse del ministerio. También con el retiro de la encomienda de las instituciones educativas públicas a la Iglesia Católica a mediados de la década de 1980. En 1991 se da una constituyente en la cual se declara como un Estado laico y se retira, en teoría, la influencia de la Iglesia sobre las decisiones estatales. Un factor muy importante para determinar el papel de la Iglesia en la política colombiana, previa y posterior a la Constitución de 1991, es la discusión, la cual fue delegada a la Iglesia como un acuerdo entre el Estado colombiano y la Iglesia Católica desde finales del siglo XX y desde finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, introduciendo múltiples documentos y material didáctico de ideología conservadora, como el libro de Historia de Colombia de Navia Rula, considerado como una marcada ideología de derechas conservadora. Ahora, tras haber revisado estos casos particulares, quisiéramos hacer un análisis respecto a estos. El primero es que, refiriéndonos a países como Irán y Albania, estos han sido hogares de múltiples conflictos ideológicos ocasionados por las restricciones a la libertad de culto, teniendo periodos de violencia similares a los vividos actualmente en Colombia, pese a que en uno se impone y en el otro se prohíben las creencias religiosas. Por lo que nosotros quisiéramos concluir de esto que el problema no es la existencia de la religión, sino la imposición de pensamiento a la población. Otro punto del que quisiéramos hablar es la educación, ya que este es un punto muy importante para determinar el peso que tienen las instituciones eclesiásticas en el aprendizaje y cultura del pueblo,
ya que la escuela es una herramienta muy poderosa con la cual se puede convertir la forma de pensar y actuar del pueblo, como mencionamos en el caso de la literatura de las escuelas colombianas, por lo que un gobierno que busque favorecer el libre pensar debe minimizar lo más posible el adoctrinamiento de valores e ideologías, por lo que se podrían considerar menos democráticos a estados como Irán y Albania, y también se podría incluir el Estado de Colombia de la mayor parte del siglo XX, frente a ejemplos como Estados Unidos por ejemplo, Inglaterra, los cuales promueven una educación laica y se permite una libertad de pensamiento. Para concluir, Concluyendo, desmentimos nuestra hipótesis dada que consideramos que la presencia religiosa no daña al país como tal. Lo que daña al pueblo es cuando la fe pasa a una verdad incuestionable, pese a no ser aceptada por los demás. Esta siendo inculcada por la fuerza y la violencia. También, aunque no podamos erradicar las ideas de imposición, sí podemos mantenernos firmes y unidos en nombre de nuestros derechos y regios frente al cumplimiento de nuestros deberes. También quisiéramos agregar el hecho de que un Estado, por el hecho de ser confesional, no lo vuelve menos democrático o uno que permite una menor libertad de culto. Por ejemplo, el caso que mencionamos en la comparación entre Irán e Inglaterra. Ambos son estados confesionales en los que la religión está adherida al Estado, pero en el caso de Inglaterra se vela en la mayoría de casos por por la libertad de pensamiento y credo. A diferencia del caso de Irán, en el cual se podría decir que la diferencia es que la religión es un factor mucho más presente en el estilo de vida de los ciudadanos al ser impuesta de una forma bastante más firme por parte del Estado.